En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Aparten de ustedes todos sus delitos, dice el Señor, renueven su corazón y su espíritu. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es como esa flecha lanzada al blanco y el centro de la diana es la comunión. De hecho, el reino, la comunión entre nosotros, es la plasmación de lo que somos en realidad. Nosotros somos comunión. Esencialmente somos imagen y semejanza de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es familia, Dios entrega y acogida, Dios es comunicación de amor. Por eso, si una persona es coherente y es espiritual, aunque no fuera ni siquiera cristiana, y se dejara llevar por esos impulsos del Espíritu en su corazón, esa persona construye hogar. De hecho, cuando decimos una persona, ¿qué persona más humana? Es una persona que todos admiran. ¿Por qué? Porque se convierte en hermano universal. Lo que todas las religiones y todas las personas valoran, por ejemplo, de San Francisco de Asís, el hermano universal, ¿no? Justamente todo el tema, pues ahora que el Papa Francisco justo tomó ese nombre de Francisco por ese sentido universal, ¿no? Que es un signo de los tiempos, tanto con la naturaleza, con todo ser humano, todo hombre es mi hermano. Y uno, cuando está en Dios, está centrado en la verdad te hace comulgar con todo. Te sientes uno con los demás, con la creación, y disfrutas porque ves que todo es un don de Dios. Bueno, las lecturas de hoy hablan de eso. Justamente dice el Evangelio que conviene que uno muera para que el pueblo viva en paz. Pero fíjense lo que dice San Juan en el Evangelio. Esto él no sabía lo que decía, él profetizaba, ¿no? El sumo sacerdote, pero estaba yendo a la muerte, es un sentido de la muerte de Jesús, para unir a toda la humanidad. El fruto es la comunión. Entonces, aquí tendríamos que hacer un examen de conciencia. ¿Mi vida está siendo instrumento de comunión? Porque el pecado disgrega, rompe, fragmenta, distancia, y en cambio el amor, el Espíritu Santo, congrega. Es la imagen de Babel, cuando se celebra Pentecostés, ¿no? Que está la imagen de Babel,
que al principio estaban todos unidos con un lenguaje, pero luego el pecado divide, ¿no? Y dice que dividió a esta gente con lenguajes distintos, ¿no? En cambio, en Pentecostés, cada uno era de un lenguaje, pero todos se entendían, porque el Espíritu congrega en la diversidad. Entonces, muy interesante. Y el Papa está insistiendo en que la Iglesia tiene que volver a esa conversión a la sinodalidad. Parece fácil, pero es muy complicado. De hecho, lo vemos a nivel político, en los pueblos, cómo hay guerras, o sea, cuando son partidos distintos, odios. Eso no es cristiano. Al contrario, la persona que es católica significa universal, es la que tiene en su corazón a todos, ¿no? Y crea comunión en ideologías distintas, en posturas distintas, ¿no? Y eso, tanto a nivel político como a nivel deportivo, es increíble, los hinchas, o sea, como por un deporte y por una postura, pero ahí se ve lo que hay en el corazón. Y es que el enemigo número uno de la comunión, de la unión, en las familias, etcétera, es el egoísmo. Lo que San Pablo habla, el hombre viejo. O sea, es el enemigo número uno, que es ese ego, ¿no?, que se quiere independizar y no obedece a Dios. Entonces, ese es el cáncer. Y el cáncer, que son células propias del cuerpo humano que mutan y empiezan a vivir en contra del cuerpo. O sea, empiezan a alimentarse del cuerpo y empiezan a matar el cuerpo. Cuando tú te independizas, eres un cáncer. Y empiezas en vez de a colaborar y a sumar con el cuerpo, porque el cuerpo, todos los miembros son necesarios y viven en armonía, ¿no? Todos los miembros de San Pablo, cuando habla del cuerpo místico de Cristo, viven en comunión, en la diferencia de miembros, ¿no? O sea, la diferencia es una riqueza. Pero entonces, cuando se vuelve cáncer, mata el mismo cuerpo. Entonces yo, por querer tener la razón, entonces rompo en ese matrimonio, empiezo a no escuchar, a imponerme, y entonces me distancio. Y Cristo no murió para eso. Cristo muere justamente para que esa distancia se vuelva comunión. Y no significa que tengamos que uniformar posturas, no. No hay que uniformar, lo que hay que dialogar. Y en el diálogo se ve lo diferente como complementario, como riqueza. Y es el trabajo en equipo. Esto es vital en todas las áreas. La sinodalidad significa escucharnos, porque ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Y Jesús justamente muere para comulgar, para que se dé la comunión. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en distintos grupos, dando cursos, talleres, y justamente cuando se habla de la parte fraterna, es un elemento que hay que insistir. La esencia de la Iglesia es la comunión de cada uno con Cristo, o sea, comulgar con este Cristo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu, que llega a la cruz y es un amor que perdona todo pecado, que rompe todo muro, que distancia y que crea comunión. Si yo comulgo con ese amor, esa calidad de amor, entonces empiezo a sentir lo que Cristo siente, a los demás los siento míos. Y es muy bonita la oración de hoy, la oración colecta decía que todos tengamos un mismo corazón, un mismo amor en la acción, un mismo sentir en el espíritu. Es precioso, ¿no? Como los primeros cristianos, que tenían un solo corazón y una sola alma. O sea, esa comunión, ¿de dónde venía? De que todos bebían de la misma fuente. Y la fuente es ese costado de Cristo, es la Eucaristía, donde nos sentimos hermanos. Como dice San Pablo, dice, cuidado, no vayas a romper la comunión con tu hermano, que lo define así, aquel por quien Cristo dio la vida. Si Cristo ha dado la vida por él, por ella, tú no vas a ser menos, ¿no? O sea, esa persona tiene una dignidad, un amor que vale la pena tu entrega para volver a injertarla en la comunión. Vamos a pedirle al Señor, pues ahora que también la primera lectura hablaba de esos dos pueblos, volverlos a juntar con un solo rebaño, ¿no? Pedir por la unión en la Iglesia, ¿no? Tantas iglesias, ¿no? Hermanos separados. Dios lo que quiere es que formemos un solo rebaño, un solo pastor, y también la división de los pueblos, la guerra, que pueda haber paz si realmente se pone Dios en el centro. Así sea. Amor es vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida y vida es alegría.
nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Por los caminos áridos del mundo, tras de las huellas de un amor feliz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.